todos y a todas. Este es un acto del Club de la Nueva España Gijón, ya sabéis. En este caso en colaboración con el Ateneo Republicano de Asturias. Antes de nada, deciros que tenéis en el fondo de la sala la hoja con todas las actividades del mes de noviembre, que son muy variadas. La de hoy es una charla, La República y el futuro de España, a cargo de Pedro García Bilbao, que está a mi lado. Y es doctor en Ciencias Políticas, Sociología, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, miembro del colectivo Al Servicio de la República. Y también nos acompaña Alejandro Villa Allande, que es el presidente del Ateneo Republicano de Asturias. Muy brevemente por mi parte, daros la bienvenida y las gracias en nombre de la Nueva España. Enhorabuena al Ateneo Republicano por la labor desde su fundación hace ya unos cuantos años hasta ahora mismo, reivindicando la República, o sea, el sentido común, con la idea de llevar el ideal republicano, pues, que es lo propicio, organizando numerosos actos pues, durante todo el año, ¿no? Eso es con la idea lógica de que gobernar una nación con conceptos laicos y como una república, pues como una cosa pública, es un asunto que compete a la ciudadanía y no solo a una determinada clase social, ¿no? A una élite, porque tiene un apellido determinado, ¿no? Es decir, como alguna vez dijimos ya desde esta misma tribuna, que Borbón no vaya antes que hacia Bilbao, por ejemplo, o que Villa Allande, o que Piñera de algo, si me cito, que no vaya antes, a no ser que lo pongamos por orden alfabético, ¿no? Que ningún apellido sea más que otro, ¿no? En Asturias la tradición republicana, como sabéis, es fortísima, hasta el punto de que hubo ministros asturianos de la República, y el último presidente de la República en el exilio era asturiano, como sabéis, y Asturias es uno de los cimientos más fuertes de la República en España, sin duda, ¿no? Toca escuchar entonces a Pedro García Bilbao, La República y el futuro de España, en este día que es después de las elecciones, precisamente. Antes interviene Alejandro Villa, presidente del Ateneo Republicano, después Pedro, y después, como siempre hacemos, pues podéis intervenir vosotros. Alejandro, ¿cómo dices? Buenas noches. Yo odio los micros. En primer lugar, tengo que agradecer, ¿te das cuenta? Los monárquicos están ya. Tengo que agradecer a Luismi Piñera y a la Nueva España la oportunidad de presentar aquí, en esta fecha tan señalada, al profesor Pedro Alberto García Bilbao. El ARA siempre encuentra en Luismi todas las facilidades posibles para nuestros actos. Ojalá en el próximo futuro la sensibilidad republicana se extienda por todo el país y podamos acogernos todos, incluso los no republicanos, en una España plenamente democrática. Hoy día, y mientras la mayor autoridad política descanse en la transmisión hereditaria de padres a hijos, no podemos considerarnos como tal, demócratas plenos. Y no es porque desde hace más de 200 años los Borbones hayan sido un desastre para España, sino porque no tiene ningún sentido la monarquía hereditaria. La semana pasada se cumplieron 196 años del asesinato de uno de los proto-republicanos más importantes del país, que también era asturiano, Riego. 196 años de su asesinato en Madrid, y no solamente esto, Fernando VII ordenó que le cortaran la cabeza y que se paseara por las calles de Madrid. La herencia de Juan Carlos Borbón no es solamente el trono. Habrá más de 2.000 millones de euros que se repartirán sus hijos legales, que son 3 oficiales, y quizás su esposa. Igual que las 4 generaciones con el apellido Franco que han vivido hasta hoy de lo que robó su bisabuelo.
Hasta que no se solucione todo ello, asesinados, desaparecidos, riquezas, títulos y honores de los expoliadores, no estaremos en un Estado democrático. Y paso ahora a presentar al conferenciante. Pedro nació en Vigo y tiene una frase que yo quiero destacar. Es tarea de todos impulsar la lucha republicana en toda España. Es doctor en Sociología y Ciencias Políticas, profesor en la URJC, a ver cuándo cambia de nombre, y tiene demasiada historia profesional para desgranarla aquí, porque quien debe hablar es él y no yo, ¿no? Me ceñiré a lo más destacado y quiero anunciar que espero que se abra un coloquio vivo en cuanto él termine de hablar de la República y el futuro. Fue premio de jóvenes investigadores en España y ha publicado, aquí tengo una serie, voy a destacar uno, Los campos de Guadalajara, la victoria del antifascismo internacional. Eso fue en el invierno del 37, empezando el año 37. Migraciones forzosas, la represión franquista en Guadalajara, de la Rusia eterna a la Rusia real, la gran saga de los Aznar, un mito de la ciencia ficción española, la sociología y el sur de Europa, Italia y España ante el cambio climático y el fenómeno migratorio. Incluso uno de los escritores que yo más admiro también lo ha tratado, Lev Nikolayevich Tolstoy, un siglo después. Entonces, les dejo ya con Pedro García Bilbao, que seguro que nos va a enriquecer con su charla sobre la República y el futuro en España. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, sinceramente lo digo, ¿no? Tengo que decir que para mí es muy emotivo venir a Gijón a esta ocasión con el Club de la Nueva España, por motivos personales, pero muy íntimos, muy sinceros, ¿no? O sea, yo recuerdo haber venido a Gijón con mi padre, que era marino, trabajaba para una naviera de Gijón en los años 80, y luego pues vine muchas veces, he venido muchísimas veces a Gijón y la siento como parte mía, ¿no? Y muchas de esas veces que he venido se ha debido a que Gijón y Asturias en general, y Gijón en concreto, son una parte, son un nudo importante en la lucha por la República en España. Es decir, que sea por un motivo o por otro, esos caminos, esa red republicana que parece que no existe, que parece que no está, pero que sí que está, tiene uno de sus puntos nodales aquí en Gijón. Y ahí está la labor que ha hecho el Ateneo Republicano, que hizo la Asociación Maldonado, y han sido muchos actos, muchos encuentros, mucho aprendizaje con las buenas personas que hemos conocido. Yo quiero recordar a Macrino, uno de los últimos ministros de la República, o aquellas jornadas que pasamos en Tineo, recuerdo del presidente Maldonado. En fin, sería una evocación que nos podía llevar mucho tiempo. Lo que sí quiero es que me crean si les digo que para mí estar hoy con vosotros, con todos ustedes en la Nueva España, para mí es importante. Y lo que me gustaría es que también que fuera por lo menos interesante para ustedes el poder compartir conmigo lo que yo quisiera compartir con ustedes. No se nos oculta a ninguna de los que estamos aquí, que hoy es el día posterior a unas elecciones que a muchos nos han dejado muy seriamente preocupados, ¿no? Porque se ha producido un salto cualitativo en la situación política en España, y ese salto cualitativo no es poca cosa, ¿no? En este momento se está viendo, podemos percibir todos clarísimamente, que esa maravillosa transición española de la que nos hablaban
esa versión Victoria Prego de la transición española, ese habla pueblo habla, todo eso el mañana, esta visión del cuéntame, ¿verdad?, tan edulcorada, pues lo que no hizo nunca fue hacer desaparecer el monstruo. El monstruo está ahí, ha estado ahí siempre. Y ahora tenemos la plasmación viva. Hemos pasado de ser el país inmaculado de Europa que no tenía extrema derecha a tenerlos de terceros de tercera fuerza política a nivel nacional. Y además no viene de ningún sitio lejano, no, viene de abajo, viene de aquí, ha estado siempre ahí. Entonces, claro, tendríamos que preguntarnos exactamente cómo ha podido ocurrir esto, es decir, ¿qué está pasando? Porque claro, en realidad, si se nos cita para hablar de la República, pues normalmente se suele esperar que hablemos del pasado, que hagamos una evocación nostálgica del pasado. Es más, hay líderes importantes de la supuestamente invencible izquierda española, algún líder carismático que dice que sí, esto de la República es muy importante, pero forma parte de algo privado, algo nostálgico, algo sentimental, pero que no se puede hacer política hoy con la República, porque si se hace política hoy con la República no se obtienen votos, no se ganan elecciones, no se puede defender la República es algo asociado a la guerra, a la muerte, es de perdedores y los símbolos de la República no sirven para ganar la España del futuro. Porque eso es lo que nos dicen algunos de esos líderes inmarcesibles, de esta izquierda nueva que ha asombrado al mundo con sus grandes éxitos. Nos dicen eso. Y sí, dicen que son muy republicanos todos ellos, pero defienden eso. Y en estas elecciones lo hemos podido ver. Hemos podido ver cómo, pese a lo complicada de la situación, pese al ambiente que había, pese a los temores que existían, que se han plasmado al final en el resultado, ni siquiera ahora ha habido una petición explícita a todos los republicanos y republicanas para que votaran a determinadas candidaturas de izquierda o democráticas. No ha habido una apelación explícita a todas las fuerzas de izquierda, a todas las fuerzas democráticas y a todas las fuerzas antifascistas. Así, explícitas, con esas palabras. ¿Y saben por qué no la ha habido? Ha habido circunloquios, se ha pedido confluencia, todas estas palabras nuevas que utilizan ahora. Pero pedir expresamente el voto a todas las fuerzas de izquierda, a todas las fuerzas republicanas y a todas las fuerzas antifascistas y a todas las fuerzas que defienden una España republicana y una España democrática y una España de la que podamos sentirnos orgullosos, orgullosos de lo que ha sido nuestra historia conjunta de lucha y de triunfo. Esa apelación directa no se ha producido. Y no se ha producido porque a día de hoy, en la España realmente existente, la palabra república es tabú en la política española. Como la palabra laicismo. No se puede apelar al laicismo, como no se puede apelar a la república. ¿Por qué? Por esas argumentaciones que se han dado. Esas argumentaciones que claman al cielo, si se me permite la expresión. Entonces tendríamos que preguntarnos por qué. ¿Y qué conexión puede tener esto con la situación política que tenemos? Yo haría una pregunta sencilla. ¿Sería la situación en Cataluña la misma si la izquierda no independentista enarbolara la bandera de la España republicana? Si se defendiera abiertamente la España republicana que luchó por la libertad de Cataluña y que luchó por la libertad de todos los pueblos de España frente al fascismo y la agresión nazifascista, si se luchara abiertamente por la España republicana, ¿tendríamos la misma situación política? ¿Sería exactamente la relación de fuerzas la misma? ¿No es verdad acaso que en el soberanismo e independentismo catalán gran parte de las fuerzas sociales de apoyo hay una masa importantísima de personas que se han sentido desasistidas
de una izquierda que ha renunciado a la República y que ha renunciado a la idea de una España distinta a la que nos ofrecen los novios de la muerte? Pues yo, sinceramente, creo que sí, que sería distinta. La situación política en España está completamente descompensada y desequilibrada por la inexistencia de la defensa de la República Española en las Cortes, en el Congreso de los Diputados. No existe un grupo parlamentario de Izquierda Republicana o de Unión Republicana o de los republicanos españoles. No existe. No está. No se hace política, no hay estrategia republicana, no hay principios republicanos aplicados en la práctica. Hay referencias, se saluda, se llevan chapas, hay cuestiones identitarias, nostálgicas o guiños a la base militante, pero no hay, no existe, no está presente en la estrategia parlamentaria, en la política diaria, en los principios que inspiran la acción, en la estrategia de fondo o en los objetivos. Se puede hablar en las Cortes del independentismo, pero no se puede hablar de la República Española. Y me dicen, nos dicen, porque a vosotros también os lo dicen, es que no se puede, es que es muy pronto, es que, bueno, es muy pronto. ¿Cuántos años más tenemos que esperar? Hemos tenido 40 años de dictadura, 40 años de propina, otros 40 años más. Pues miren, realmente no. O sea, realmente esto no es un problema de tiempo. ¿Cuándo va a tocar? ¿Cuándo va a tocar? ¿No será que en realidad el problema es que si se explicita la lucha republicana cambiaría cualitativamente la situación? ¿Cómo es posible que ni siquiera se pueda nombrar? ¿Cómo es posible que el día que abdicó el rey Juan Carlos Borbón, el pueblo saliera a la calle, que los jóvenes estuvieran en la calle, que hubiera una verdadera marea republicana, un sentimiento que se plasmó en esos días y, sin embargo, no se aprovechó para articular ese sentimiento? Hubo una ventana de oportunidad ahí, enorme, gigantesca. No pueden decir, no, es que estos son 4 viejos, 4 nostálgicos. No, no, el día que abdicó el Borbón, el pueblo estuvo en la calle, el pueblo no faltó a la cita. Fueron los dirigentes los que faltaron a la cita. Fueron las direcciones de los partidos. Fueron los grupos parlamentarios. Fueron los diputados, los concejales, los alcaldes. No se reunieron en Jaca o en Éibar o en Gijón o donde hiciera falta, o en la Puerta del Sol en Madrid, o en cualquier sitio donde se enarboló aquel 14 de abril la bandera tricolor, y se pidió claramente, no hubo un mensaje a la nación a decir hasta aquí hemos llegado. En las próximas elecciones vamos a una candidatura conjunta de todos los pueblos de España, de todas las fuerzas políticas democráticas, para poner fin a la herencia final, a este lastre del franquismo que es la monarquía. No hubo ese mensaje al conjunto de la nación, no lo hubo. Y no lo hubo porque no quisieron darlo. Y tenemos que ser conscientes de eso. La situación en la que estamos es fruto de las elecciones y las decisiones políticas estratégicas que han tomado básicamente el conjunto de las direcciones de los partidos realmente existentes y presentes en las Cortes. Así que mi más sentida enhorabuena. Ustedes lo han conseguido. Antes teníamos un rey y ahora tenemos 2. Hay que decir que esto está muy mal llevado. Y lo que es peor, el rey ahora es 30 años más joven. Y nosotros somos igual de viejos. Por tanto, quien ha estado encargado de la política republicana, tengo que decir que lo ha estado haciendo fatal. Y debiéramos de pedir y exigir responsabilidades. Y dirán, ¿y esto cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, se ha llegado a esta situación, lo sabemos, ¿no? A veces conviene hacer un poco de arqueología, pero tampoco es eso. Sabemos que la transición consistió básicamente en que se alcanzó la democracia después del final de la dictadura. Eso es lo que se nos ha dicho. Bueno, desde un punto de vista republicano, hay que decir que para nosotros la transición es el periodo que va
entre la disolución del gobierno republicano en el exilio del presidente Maldonado y del presidente Girán y la proclamación de la Tercera República en algún momento del siglo XXI. Esa es la verdadera transición. Lo que tenemos ahora es en realidad la evolución del posfranquismo. Y eso lo podemos comprobar clarísimamente en montones de pequeños detalles. Esos detalles que normalmente se eluden en la discusión. Me decía un compañero que estamos ahora en 2019 y es el aniversario de la proclamación de Juan Carlos Borbón como príncipe de España a raíz del referéndum organizado por la dictadura en 1969. Entonces yo quisiera preguntar públicamente a cualquiera de los diputados de izquierda o democráticos que se autorreclamen republicanos si consideran aceptables, si aceptan los referéndums organizados por la dictadura. Porque puedo decirles que los republicanos no. Los republicanos no consideramos que sean aceptables democráticamente en sus efectos los referéndums organizados por la dictadura. A mí me gustaría saber aquí si ustedes también los consideran aceptables. Sería muy interesante. Sería muy interesante poder hablar de esto en las Cortes, que alguien lo planteara, ¿no? Alguien dijera, miren, el referéndum que convirtió en la dictadura, el caudillaje del mejor estilo nazi de la primera etapa franquista, del 36 al 47, que convirtió ese periodo, lo convirtió en una monarquía, porque la monarquía no empieza aquí con la proclamación de Juan Carlos Borbón. La monarquía empieza en el 47 cuando el régimen de Franco se troca en un reino cuyo regente es Franco. La monarquía empezó en esa fecha, en la Restauración. Y luego esa monarquía pasa a tener un heredero a título de rey, que es Juan Carlos Borbón, en el referéndum del 69. Entonces ahora que se oyen voces que piden que necesitamos un referéndum para traer la República, o para no traerla, para preguntar al pueblo, ¿y quién puede negarse a que el pueblo hable sobre un tema como ese, ¿no? Eso es lo que se llama el típico falso amigo. ¿Quién puede estar en contra de eso? Al contrario, estamos todos a favor de que podamos expresarnos. Pero es que hay un pequeño detalle. Ya hubo dos referéndums, los dos referéndums organizados por la dictadura. Entonces la cuestión política central es, ¿los consideramos aceptables democráticamente? ¿Es posible considerarlos aceptables? Yo creo que no. Y eso hay que decirlo, y hay que decirlo donde toca, en el Congreso de los Diputados. Y además hay que decirlo en el Boletín Oficial del Estado. Hay que decir en el Boletín Oficial del Estado que se consideran nulos de pleno derecho los referéndums organizados por la dictadura que trajeron la monarquía a España. Entonces, eso es mucho más importante de lo que parece. Porque si se consideran nulos de pleno derecho esos referéndums, resultaría que la Constitución Española de 1978 entró en vigor por la firma de alguien ilegítimo e ilegal. Es decir, que el rey, al fin y al cabo, no deja de ser el segundo jefe de Estado de la dictadura. Y, ¿es aceptable una Constitución que entra en vigor por la firma del segundo jefe de Estado de la dictadura? O sea, ¿qué tipo de legitimidad histórica tiene una Constitución que entra en vigor porque la firma el segundo jefe de Estado de la dictadura, que además ha sido escogido en un referéndum organizado por una dictadura sin ningún tipo de valor democrático? Ese tipo de discusión es el tipo de discusión que habría que plantear a la hora de diseñar un futuro republicano o a la hora de establecer una crítica del momento presente y de la situación actual. Pero sin embargo eso no se toca. No se toca. Ni se toca, ni toca, ni quieren que se hable de eso. Los llamados constitucionalistas, hoy en día, este tema por supuesto, es que ni remotamente se les pasa por la cabeza. Pero bueno, lo que ya es increíble es que los independentistas tampoco, ¿eh? O sea, no vayan ustedes a pensar que son solamente los constitucionalistas, estos constitucionalistas que no cuestionan la impunidad del franquismo. Valiente constitucionalista es aquel que no cuestiona la impunidad del franquismo. No, el problema es que los independentistas tampoco se atreven a plantear este asunto, tampoco se les pasa por la cabeza en realidad.
¿Y saben por qué? Muy sencillo. Porque la sociedad española, toda ella, incluida la catalana, está troquelada por el franquismo. La izquierda que tenemos es la hija del franquismo también. Se necesita un cierto distanciamiento, se necesita una cierta reflexión sobre qué nos ha pasado como pueblo, qué nos ha pasado como sociedad, cómo hemos podido llegar hasta aquí y qué queremos hacer de nuestro futuro y del de nuestros hijos. Necesitamos hacer esa introspección. Y ahí es donde viene el tema de la memoria. La memoria es eso básicamente, ¿no? Es ser capaces de interpretar nuestro presente a partir de lo que hemos sido y ser capaces de construir un futuro a partir de ahí. Y en ese futuro que tenemos que construir entre todos, yo lo que me atrevo a plantear es que la cuestión de la República es importante. Porque no se trata, eso es una crítica que a veces se nos hace, no se trata de un problema legalista, de si este era aquello, si estaba legalizado, la legitimidad, que eso no mueve a las masas, eso a las masas no las mueve. No, a las masas las mueve el proceso constituyente, a las masas las mueve, bueno, todos esos palabras que han puesto ahora en circulación, que están en boca de todos. Esos palabras, por lo visto, sí se pueden poner en circulación. Lo que no se puede hacer es pronunciar la palabra república, ni la palabra laicismo. Eso es imposible. Es fácil derrotar al capitalismo internacional, a la señora Merkel, al Banco Central, a la deuda pública, el cambio climático, las políticas norteamericanas, a la OTAN. Eso sí se puede luchar y combatir. Lo único que es imposible es la España republicana. Lo único que es imposible es la República Española. De lo demás, se puede discutir, se puede luchar, se puede soñar por conseguir algún día cambiar las cosas. Pero si se trata de la República Española, no se puede. No se puede. Es más, divide, confronta y supone un ejercicio de nostalgia. Pues miren, no, sencillamente no. Algo tiene tu nombre República cuando la simple evocación de tu nombre provoca tales reacciones. La República es en España algo muy distinto a lo que representa en otros países. Y lo sabemos, tiene que ver con nuestra historia. Cuando llegamos a este punto normalmente nos suelen decir, bueno, ya está usted con la República, ¿no? Pero oiga, es que repúblicas hay muchas y la mayoría son una pena. Y es verdad. Eso es completamente cierto. Pero miren, es que no se trata de eso. No se trata de eso. Benito Pérez Galdós, en su novela Fortunata y Jacinta, nos da un ejemplo perfecto de aquello que queremos decir. En Fortunata y Jacinta, la acción transcurre en 1869, cuando el general Prim y el movimiento de la Gloriosa, la Revolución Gloriosa, otra de esas páginas de la historia de España que ha sido borrada completamente de la historia, logran echar finalmente a los Borbones, ¿no? Y el general Prim suelta su frase famosa, aquella de los Borbones, jamás, jamás, jamás. Bueno, pues en ese momento histórico en el que el país se debate sobre cuál es el camino a seguir, si se instaura la República o si se pone una monarquía constitucional moderna y que esté alejada de su conexión vaticanista, porque eso es lo que representaría María de Saboya, una república, o sea, una monarquía constitucional que no tuviera una ligazón con la vieja carcundia católica vaticanista. Y además tenía una visión del Estado que hubiera sido federalizante perfectamente por motivos históricos que podríamos analizar. Bien, el hecho es que aquellos personajes de Benito Pérez Galdós están jugando a las cartas en ese contexto histórico. Y entonces uno de ellos es marqués. Y uno de los personajes le dice, oye, tú eres marqués, ¿no tienes miedo de que con todo este lío al final se proclame la República? Los marqueses tendríais miedo a eso, ¿no? Y el marqués, que está repartiendo juego, dice, nosotros, miedo a la República, no. La República se pueden comprar con dinero, como todo. A lo que tenemos miedo es al republicanismo. Y esa es la clave del asunto. Repúblicas sin republicanos, a patadas, las que quieran. Y no hay que desgastar
no hay que descartar en modo alguno que si algún día los errores y los crímenes de los Borbones les llevan a una situación de descrédito total, como ha ocurrido a lo largo de su historia varias veces, sea la propia oligarquía española la que pretenda sustituir a la monarquía por una república controlada por ellos. Una república, desde luego, sin republicanos. Esa es la clave del asunto. Nosotros, cuando hablamos de república, no estamos hablando de una cuestión meramente filosófica, o histórica, o retórica. No, no, nosotros hablamos de una república muy concreta, la República Española. Una república que fue, a lo largo de su historia, un camino determinado. Es decir, la república en España siempre ha estado ligada a las victorias del pueblo sobre las oligarquías, a las esperanzas del pueblo por conseguir la justicia social y la libertad. Siempre ha sido así como se ha interpretado la república en España, con variada suerte. La República Española históricamente es un ejemplo de cómo se intentó plasmar, cristalizar, engarzado profundamente con el pueblo, un Estado que estuviera comprometido estructuralmente con las libertades y los derechos de todos. Ustedes habrán observado que ahora algunos dirigentes políticos apelan a la Constitución. Bueno, esto es un estilo que hizo ya Anguita hace algún tiempo, de coger la Constitución del 78 y reclamar los derechos. Ahora también lo hace algún otro líder de estos que asombra al mundo. Apelar a la Constitución y a los derechos. Pero claro, lo que ocurre es que la Constitución del 78 tiene derechos de primera y derechos de segunda. Hay derechos centrales, de obligado cumplimiento, y derechos que son meramente nominales, no son de obligado cumplimiento de nada. Sin embargo, la Constitución de 1931 sí tenía una estructura distinta. Todos los derechos que había en la Constitución tenían la misma categoría. Y dependía de la voluntad y de los arrestos y de los principios de los gobiernos y del control parlamentario que aquellos derechos se aplicaran. Pero todos los derechos tenían igual rango, ¿verdad? Mientras que en la Constitución del 78, que responde a otra época completamente diferente, los derechos, algunos son de primera y otros son de segunda. Por tanto, es un ejercicio absurdo de intoxicación, estupefaciente, el apelar a los derechos constitucionales que consagran la vivienda, la salud o lo que sea, sin entrar en explicaciones. No es un mensaje el que se le da, el mensaje que se da con eso no es a la gente, no es al pueblo, no es a los votantes, no es a los trabajadores. No es un mensaje de, está en la ley y solo tenemos que aplicarla, votarnos a nosotros. No es ese el mensaje. El sujeto que recibe el mensaje, para el que se emite el mensaje, no es el votante, sino aquellos poderes fácticos, que son los que vetan a determinadas fuerzas políticas porque no todos les gusta que estén en el gobierno. Lo que se pretende decir con eso es, soy constitucionalista yo también. Yo también me creo la pamema esa de la Constitución del 78. No soy peligroso. Aceptadme. Eso es lo que se está transmitiendo cuando se defiende la Constitución en este contexto aquí y ahora. Así que, si nosotros hablamos de la República y el futuro de España, en realidad de lo que queremos decir es que es posible imaginar un futuro en el cual tengamos un Estado que esté comprometido con los derechos y las libertades de todos, pero comprometido estructuralmente, constitucionalmente. Porque ese Estado, esa República Española por la que luchamos, es una república que solamente existirá como consecuencia de la victoria del pueblo sobre la oligarquía. La república que merece la pena es aquella que es la expresión de la victoria del pueblo sobre las oligarquías.
porque las repúblicas que son concesiones desde el poder, que son simplemente un cambio de chaqueta de los poderosos, son repúblicas sin republicanos. Son repúblicas en las cuales lo único que hay es un procedimiento administrativo de elección de jefe de Estado. Pero nosotros no estamos aquí hablando de procesos administrativos, de cómo se escoge a un miembro de la élite para que gobierne de una forma o de otra. No, nosotros estamos hablando de cómo organizar la vida. Y una república no es más que la fraternidad organizada. Es un sistema de organizar la vida pública, en la cual la palabra política tiene un enorme peso, una enorme importancia. Y esto es un tema sobre el que conviene que nos paremos. La palabra política ha sido muy atacada. Yo no sé cómo andamos de cine falangista, pero es curioso, pero en los años posteriores a la guerra, en los 40 y 50, algunos falangistas se dedicaron a hacer cine. Hombre, la cosa de ellos con la comedia había empezado hace tiempo, porque empezaron en el teatro de la comedia y algunos se dedicaron a hacer cine. Más hubiera valido que se hubieran dedicado sobre todo a hacer cine, habría estado mucho mejor. Hicieron algunas películas interesantes. En esas películas, que por cierto, algunas de ellas fueron censuradas por el franquismo llegó a censurar a Franco, porque Raza fue censurada. Bueno, esa es otra conferencia aquí en la Nueva España. ¿Qué pasa con el cine en esa época? No, pero lo que quiero decirles es que hay alguna película falangista donde se explicita muy bien el rechazo, ese rechazo casi biológico que tienen los fascismos a la palabra política. Hay una película, Rojo y Negro, en la cual se ve a los diputados, una metáfora visual que hace allí el director y el guionista, se ve a los diputados con los ojos vendados votando en una parodia de lo que era el parlamentarismo burgués que decían los falangistas. La palabra política ha sido muy combatida por la derecha y ha sido muy combatida por el falangismo y por el franquismo, pero también por ciertas expresiones posmodernas de la progresía y de las izquierdas estas que asombran al mundo. Lo político es malo, los políticos son malos. Ese discurso antipolítico es el que ha alimentado el monstruo. Esa tercera fuerza política que hay ahora se basa en el rechazo a la política, se basa en el rechazo a los políticos. Es el franquismo sociológico que penetra todo y que está también en el interior de la propia izquierda. Es las banderas no nos representan, todos los políticos son malos, la política es una basura, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué tanto rechazo a la idea de política? Muy sencillo. Miren, en las facultades de economía antes se estudiaba economía política. Bueno, ya no se estudia economía política. La economía política ha desaparecido como concepto. Esa asignatura ha sido borrada. Ahora te apuntas en la facultad y no se estudia economía política. Se estudia economía general o otros tipos de economía. Derecho político, tampoco se estudia derecho político. Lo han borrado del mapa. Ahora se estudia derecho constitucional. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque la palabra política significa cosas. Vamos a ver. Tu madre política, tu mamá política. Pues tú te divorcias y entonces tu mamá política pasa a ser otra. Fíjense qué cosas. La palabra política significa que hay cosas que las podemos cambiar entre todos, discutiendo, llegando a un acuerdo, exponiendo posiciones distintas, estableciendo qué contraindicaciones hay, qué contrapartidas hay, qué otros caminos existen, y lo que puede dejar de ser si entre todos decidimos. Eso es la política. Entonces hay cosas que se pueden resolver así. Hombre, la marcha de la Tierra alrededor del Sol, eso no es político. Eso, vamos, Newton lo explicó, son leyes cósmicas que tienen que ver con la gravitación universal. Pero el cómo se gobierna un ayuntamiento, eso es político. El cómo se asignan partidas de gasto en el presupuesto general del Estado, eso es político. El cómo se organizan los impuestos o se dejan de organizar, eso es político. Eso lo podemos organizar así, pero también lo podemos organizar de otra manera. Entonces la palabra política lo que nos está diciendo es que la forma organizada del poder tradicionalmente a lo mejor se puede cambiar.
Por eso la política es algo muy importante. La política significa que nosotros tenemos el poder. Tenemos el poder si nos organizamos, si nos vertebramos, si construimos herramientas entre todos en las cuales podamos movernos colectivamente para cambiar las cosas. Eso es la política. Desde un punto de vista republicano, no existe una diferencia entre el político y el ciudadano. El ciudadano que en un momento determinado adopta una posición o defiende una posición públicamente o llama a la gente, a sus colegas, para que juntos hagamos algo, está adoptando una posición política. Y la república, ¿qué es sino eso a nivel de todo un Estado? Por eso una república democrática no es ninguna cosa rara. Una república democrática es simplemente una república donde los ciudadanos y las ciudadanas pueden decidir libremente y tienen un código de la circulación constitucional que les permite hacer esos cambios. Porque las cosas pueden cambiar si lo decidimos entre todos, entre todas. Y esa es la cuestión. Lo que diferencia al republicanismo político organizado como cuerpo ideológico y como cuerpo político de otras ideologías de la izquierda es sencillamente, bueno, aparte de que el republicanismo es la abuela de la izquierda, es una creencia, o más que una creencia, una convicción profunda. La de que es perfectamente posible combinar la defensa efectiva de los derechos sociales con los derechos políticos y civiles. Que no hay contradicción. Una sociedad civilizada, organizada, basada en la educación, en la instrucción pública, que es algo fundamental para la buena marcha de una democracia y de una sociedad correctamente organizada, la instrucción pública, no tiene ningún temor a organizarse de forma democrática, porque el republicanismo se basa en la idea de que los derechos civiles y los derechos políticos y los derechos sociales no están en contradicción. Claro, eso nos lleva a la idea del bien público. La república ha de defender el bien público. Eso significa que hay que poner límites a los egoísmos privados. Es decir, que una persona, pero esos egoísmos privados ya están regulados desde hace mucho tiempo. Incluso en el derecho romano, un ciudadano no tenía derecho a sembrar de sal su terreno. Esto es mi terreno, yo lo siembro de sal. Bueno, pues no lo puedes sembrar de sal, porque la tierra es algo que te trasciende, que cuando tú ya no estés seguirá estando ahí, y si tú lo destruyes, eso va a desaparecer del acervo común de la humanidad. Hay cosas que no se pueden hacer. No se puede sacrificar a la humanidad por la decisión de una persona. Entonces, equilibrar bien las cosas es la clave de la república. Equilibrar el interés colectivo con los derechos de todos, ¿no? Y esa es la clave, es la armonía. Pero esa armonía hay que construirla. Y se construye mediante la instrucción pública, mediante la formación, mediante la transmisión de valores. Es justo lo contrario de lo que se nos propone a día de hoy. Se nos propone la dejación de nuestra condición de ciudadanos. Hoy en día también se habla muchísimo de la idea de ciudadanos, pero despojado de la idea de república. También se habla de la idea de patria, pero despojada de la idea de república. No existe la república si no hay ciudadanos y si no hay patria. Patria, ciudadanos y república son lo mismo, desde un punto de vista republicano. Si van por separado, es que hay trucos en esta historia. Completamente, completamente. Podríamos extendernos mucho acerca de consideraciones sobre qué significa una república o no. Yo las estoy tratando de hacer desde el punto de vista de lo que es la tradición republicana española. La de Álvaro de Albornoz, la de don José Giral, la del presidente Maldonado, la de Azaña, la de tantos y tantos y tantos y tantas republicanas que supieron, que comprometieron sus vidas en un proyecto de una España, como en palabras de Azaña, a la que quisieran servir sin tener que avergonzarse.
porque he alzado unas palabras de hazaña al respecto. Es decir, la idea de que los pueblos tienen historia y no naturaleza. Esa idea es enormemente transgresora y revolucionaria. La idea de que los pueblos tienen historia y no naturaleza. Los pueblos tienen condición e historia. Pero la historia la construimos nosotros y la condición se puede mejorar con el esfuerzo, con el sacrificio, con la emulación, con la educación, con la instrucción pública. No está escrito que un pueblo tenga que ser esclavo e ignorante y envidioso y sometido toda su historia. No está escrito. Todos los pueblos tienen en sí la semilla de la libertad y de la mejora y del avance y del progreso. Me dirán que estas ideas del avance y del progreso a estas alturas del siglo XXI ya son antiguas. Pero no son antiguas, son en realidad bastante eternas, ¿no? Porque si las abandonamos, si no somos capaces de definir el progreso con todo lo que hemos aprendido en estos siglos pasados, sencillamente no vamos a ser capaces de afrontar el futuro. Tenemos ante el futuro graves problemas, pero muy graves. Tenemos un modo de producción socioeconómico que está destruyendo el planeta, pero clarísimamente. El cambio climático es una realidad. Se ha escogido una línea de desarrollo económico e industrial que está utilizando la naturaleza y los recursos de una manera que está destruyendo el soporte mismo de la vida. Aunque tuviéramos el gobierno perfecto y la república perfecta y los mejores gobernantes y la mejor instrucción pública, está por ver que lográramos salir de esta. Está por ver. Porque se han puesto en juego fuerzas que pueden sobrepasar las propias capacidades que tenemos los humanos para frenar el tren este desbocado en el que estamos. Para España, para nuestro país en su conjunto, esto es un problema fundamental. La lucha por la República es también la lucha por conseguir un Estado en España que sea capaz de utilizar todos sus recursos para salvaguardar una vida digna, en condiciones dignas para una mayoría de sus ciudadanos y sus ciudadanas en el futuro, ante los retos que tenemos ante nosotros. Y los retos que tenemos ante nosotros son muy graves. Un cambio en la química del mar, un cambio en los patrones de comportamiento climáticos, la desertización creciente del sur, el déficit hídrico, las migraciones interiores causadas por todo eso. El problema no es la inmigración de los africanos, sino la que vamos a tener que sufrir nosotros en las próximas 2 generaciones para poder sobrevivir, porque sencillamente las condiciones de vida en el sur de la península se van a volver imposibles o muy difíciles. Y nuestro país no tiene recursos energéticos propios, tiene una dependencia brutal en cuestiones energéticas, no tenemos soberanía monetaria, no tenemos soberanía económica, y sobre todo las capacidades que tenemos, humanas, colectivas o económicas o de conocimiento, están secuestradas por la propia estructura política y socioeconómica de este régimen que tenemos, que no está puesto al servicio de una mayoría de la población. Así que cuando decimos república y decimos futuro, de lo que hablamos es de reestructurar profundamente la política y la sociedad en España para poder hacer frente a los problemas del futuro que tenemos. No es una cuestión sectorial, es una cuestión central, absolutamente central. La política republicana es eso también. Es conseguir liberar las capacidades que tenemos como sociedad en el marco de un Estado que esté comprometido con la supervivencia de todos nuestros hijos, de todos nosotros, de todos nuestros nietos. Es eso. La cuestión es cómo logramos persuadir a una mayoría de la población, cómo logramos construir ese instrumento de convivencia y de organización de la sociedad que llamamos república para hacer frente a esos retos. Y eso lo que nos habla es de la política real, de la política aquí y ahora.
de cómo podemos conseguir las cosas. Esto no es fácil. Una cosa que podemos hacer es influir en la política, ciertamente. Obligar, poner a quienes tienen la representación, a quienes están en las instituciones, ante sus responsabilidades. Pero para eso se necesitan voces, se necesita ejemplo y se necesita empujar entre todos. Y eso se llama movimientos sociales que actúen con sentido, con un sentido estratégico y profundo y coordinado. Y se necesitan fuerzas políticas que digan es posible hacer otra política. Pero ese es posible no es simplemente un eslogan, no es hacer un corro de la patata y agitar las manitas. Porque con los corros de la patata y las manitas agitadas no vamos a parar al fascismo, ni vamos a derrotar al capitalismo internacional, ni vamos a cambiar la política de las multinacionales. No, hay que actuar de otra forma. Esos son actuaciones estupefacientes para tenerlos entretenidos y que las luces de ese gran teatro en que se ha convertido la política real pues funcione con unos payasos y no con otros, con perdón de los payasos. La lucha por la República es algo fundamental y es algo que traspasa las fronteras de partidos. Históricamente, la República en España, como dije antes, siempre fue un triunfo colectivo, fue un triunfo popular. En 1931, la República no vino como consecuencia de un referéndum, vino como consecuencia del agotamiento de un modelo monárquico basado en el bipartidismo y la corrupción, básicamente. Estamos en una situación muy parecida, ¿eh? El sistema político no es que estuviera bloqueado, estaba bloqueadísimo. Y no había salida, y además había un descrédito total por parte de todo el régimen de la Restauración. Y en un momento determinado, en Cataluña, y en el País Vasco, y en Madrid, y en las tierras de Castilla, y en Asturias, y en Galicia, y en todas partes, hubo gente que se organizó y que fue capaz de soñar que las cosas podían ser distintas y que estaba en su mano y se organizaron. Se organizaron en una alianza republicana que obligó incluso a los que no creían en ella a tener que sumarse por la fuerza de la convicción y de la palabra, porque el republicanismo cree en la palabra. Cree en la palabra porque la palabra es lo que mueve los corazones. La palabra que apela a la razón y que apela al corazón, pero lo apela en armonía, no solo al sentimiento, sino también a esa armonía, ¿no? Esa armonía que tiene que haber, la armonía del convencimiento y el sentimiento de que las cosas tienen que ir por ahí. Bueno, pues la monarquía aquella cayó porque el regionalismo de derechas catalán fue derrotado por el republicanismo catalán. Un republicanismo catalán que no tuvo ningún problema en coordinarse con el republicanismo español. Y cuando el poder central perdió Barcelona, no iba a pasar nada, porque si el poder central pierde Barcelona, aplasta Barcelona. El problema es que el poder central perdió Madrid y perdió todas las capitales de toda España adelante. Y entonces el poder central se vio obligado, el poder central cenital de la monarquía y las viejas clases que la defendían, se vieron obligados a dar un paso atrás. Y ese paso atrás fue ocupado porque existía un gobierno provisional de la República compuesto por representantes de ese pueblo organizado en los partidos republicanos y en los partidos socialistas. Y en un movimiento de base muy potente. Y convirtieron todas las elecciones en un plebiscito. Pero no lo hicieron para enfrentar a una parte del territorio con otros. No, lo hicieron en conjunto. Y juntos vencieron. Y el 14 de abril es una fecha que une a la nación española, une a los catalanes y a los castellanos y a los asturianos, porque fue una victoria. Lo que mantiene a los pueblos unidos no es la fuerza, no es el imperio de la fuerza. La fuerza solamente puede unir mediante la fuerza de las cadenas. Lo que une realmente a los pueblos, lo que permite hablar de una nación, es las victorias compartidas por el conjunto del pueblo. Y esas son las
fechas que nos han borrado de nuestro imaginario colectivo. Hace poco una amiga, una compañera que era senadora de la Esquerra Republicana, que era de origen extranjero, se sorprendía de que en España y en Cataluña también se celebraban siempre derrotas. El 11 de septiembre, una derrota. El 21 de abril, otra derrota. Lo de Villalá, lo de no sé qué, no sé cuánto, siempre derrota. Pero bueno, es que España es un país muy raro, ¿eh? Aquí siempre celebramos derrotas. El 2 de mayo, los mamelucos de Murat pasando a cuchillo a la población que gritaba viva las cadenas, es básicamente eso. Lo del 11 de septiembre, pues lo mismo, los borbónicos contra los austrias dándose golpes en la cara de los catalanes. Díganme otra fecha, lo de los comuneros, pues igual, los Habsburgo matando allí a los representantes de las ciudades libres castellanas, que no solamente eran las castellanas, porque estaban desde los andaluces a los gallegos, y luego además tenía la lucha de los valencianos en las Germanías, o sea que éramos todos, como siempre, luchando contra el poder real. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que solamente tenemos fechas de derrota aquí? No, señor, tenemos fechas de victoria, de victorias compartidas. Y esas victorias compartidas son sobre las que se construye la unidad de los países. Y la unidad, y como el 14 de abril. Por eso el 14 de abril es tan importante. Y alguien se ha obstinado en que lo celebremos exclusivamente en los cementerios. Y no es verdad. El 14 de abril es una fecha fundamental. Miren, podríamos ir desgranando ejemplos de esto que les digo. En estos 40 años continuamente se nos ha dicho que la República es algo ligado a la nostalgia y al pasado, y a las derrotas, y al dolor, y a las fosas comunes, y a los muertos, y al sufrimiento. Pero la República no es eso. Si la República sigue viva en el corazón de millones de españoles y de españolas en toda España adelante, se debe a que hay algo que está en el corazón, aunque las palabras que se oigan lo nieguen. La idea de que aquello fue un triunfo del pueblo. La cuestión es, ¿hemos renunciado a tener un nuevo triunfo? La respuesta tiene que ser no, no hemos renunciado. Y los que no hemos renunciado, tenemos la obligación de compartir esto y de ser capaces de articular de nuevo ese sentimiento en el presente y en el futuro. Es imprescindible poner todos los esfuerzos al servicio de la República, al servicio de la República Española. Porque si la República Española tuviera concreción política, y la tuviera en los ayuntamientos, la tuviera en las comunidades autónomas, la tuviera en el Congreso de los Diputados, la tuviera aquí y allá y en todas partes, la situación política cambiaría. El simple hecho, la simple existencia de voces que defendieran la República, donde tiene que ser oída, en aquellas cajas de resonancia que pueden llegar a millones de personas. Aquí se habla de la República, de secesionista o independentista o de esto o lo otro. Bien, es cierto que se habla de eso. Pero yo pregunto, ¿qué república es esa que quiere ser independiente de todo, pero acepta ser dependiente de la OTAN, ser dependiente del Banco Central Europeo, de la Organización Mundial del Comercio, que no cuestiona los poderes transnacionales? ¿Qué tipo de independencia es esa? Yo, como republicano español, soy independentista. Y Alejandro, somos independentistas. Vamos, independentista de toda la vida. ¿De qué somos independentistas? De Estados Unidos. Somos independentistas de la OTAN. Somos independentistas de Bruselas, de la Bruselas esta extraña que hay ahora montada, y del Banco Central Europeo, y de todos los poderes transnacionales. Somos independentistas de todo eso, y lo que queremos es una república soberana e independiente, capaz de actuar fraternalmente con los otros pueblos de Europa y los otros pueblos del mundo. Queremos tomar nuestro propio destino con nuestras propias manos. Y eso es una república. Y la independencia, la soberanía, para poder utilizar nuestros recursos, no de forma egoísta enfrentando un pueblo con otro, sino fraternalmente. Esa es la clave del asunto. Esa es la clave de este asunto. Pero sin embargo, el nacionalismo español realmente existente, este que clama
el de los novios de la muerte, solamente sirve para fastidiar a los asturianos, a los gallegos, a los castellanos, a los catalanes, sobre todo a los catalanes últimamente, y a quien se ponga por delante. Pero no se acuerdan en absoluto de la dependencia brutal que tiene España de Estados Unidos, que tenemos nuestro territorio con bases norteamericanas y tenemos nuestro territorio sometido al dictado de una potencia extranjera, porque fue el precio que pagó la dictadura franquista para asegurar su supervivencia en un lastre que llega hasta la actualidad. Pero ¿qué nacionalismo español ni qué puñeta es este que consiste en fastidiar a los españoles y olvidarse de las dependencias que tenemos de potencias extranjeras que son en última instancia los que apoyaron a la dictadura? Pero ¿cómo es posible que haya una campaña electoral y no se hable de eso en la corte, ni en los debates, ni en ninguna parte? O sea, pero es que no habla nadie de eso. Ah, es que no toca, claro, no toca. No toca, es que esto divide y confronta y se ponen nerviosos. Se ponen nerviosos todos. Entonces, defender la República Española y defender la enclave de futuro significa eso también. Significa que queremos un Estado independiente y soberano que sea capaz de unirse fraternalmente en la defensa de los derechos de los pueblos, sin mayor problema. Es decir, yo soy firme partidario de la Unión Europea. De lo que no soy partidario es del Banco Central Europeo, del predominio de la banca alemana y del sacrificio de los pueblos de Europa a los intereses del gran capital transnacional que penetra la Unión Europea y sacrifica a los pueblos ante esos altares. Eso completamente en contra. Pero la idea de Europa, pero por favor, si la idea de Europa, claro, ¿cómo no vamos a estar en contra? ¿Cómo vamos a estar en contra de la idea de Europa? Lo que estamos en contra es de todo aquello que se utiliza para sacrificar a esa idea y a esos pueblos. Entonces, en última instancia, lo que yo quisiera transmitirles es que la idea de la República, en realidad, de lo que nos habla es de una España alternativa al régimen del 78. El régimen del 78 está bloqueado. La España real, la que hemos encontrado ahora en la foto fija esta de las elecciones, es incapaz de gobernarse porque hay líneas de fractura crecientes. Algunas de las líneas de fractura que existen son para asustar. Y yo personalmente y muchos otros estamos realmente muy preocupados porque se ha producido, como les decía al principio, un salto cualitativo. Las líneas de fractura son muy graves. Y lo peor es que a la España grotesca, esta que representan los novios de la muerte, no parece que haya alternativa. En última instancia, gran parte de la reacción que vemos en Cataluña tiene que ver, es un rechazo a esa España grotesca. Pero la cuestión es, ¿qué pasa? ¿Que no existe la España republicana? Ah, claro, es que Miguel Hernández era un poeta para niños, el que se hace en versiones Walt Disney. Pero Miguel Hernández, cuando hace su poema Viento del Pueblo, de lo que está hablando es de los soldados del Ejército Popular de la República. Y por eso habla de los castellanos, y habla de los vascos, y habla de los andaluces, habla de los aceituneros antiguos, y habla de los catalanes, y habla de esos hijos del pueblo, de ese viento del pueblo, que se movilizó en defensa de la República Española y de los derechos de los trabajadores allí donde estén, por encima de fronteras y de diferencias. Y esa es la España republicana, y esa es la España que defendemos, y esa España no es una España que esté ligada a un pasado remoto y doloroso, no, es una España que está viva y tiene que estar presente en nuestros corazones, porque nosotros no hemos renunciado a España, ni hemos renunciado a la República. Y lo que ocurre es que los que renunciaron a la República en el 77, ahora están cosechando sus grandes éxitos de todos estos años. Y hay que decir que en el año 77 quien defendió la República Española fue Heribert Barrera en la comisión en las Cortes, que era de la Esquerra Republicana. Vayan, fíjense qué cosas. Y a la hora de votar a favor de la República, en aquellas Cortes, los que votaron fueron muy contados, muy contados. Fue Sagaseta, fue Letamendia, fue Heribert Barrera, fue Tierno Galván. Fueron 3 del PSOE que se equivocaron y algún otro más, hubo 20 y tantos votos, no recuerdo exactamente cuántos. Y luego hubo gente muy respetable, con una historia de lucha muy respetable, que se abstuvo.
Por tanto, lecciones de defensa de la República a estas alturas, pocas. Lo que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo a partir de ahora. Es necesario aunar fuerzas. Es necesario trascender las diferencias que pueda haber. Es necesario abandonar la autocomplacencia de aquellos que han logrado encontrar un lugar dentro del sistema. Hay que superar a las direcciones que están encantadas de conocerse. Y hay que unir el republicanismo de corazón, el de base, el que está presente, que es en última instancia el que ha sabido resistir en estas elecciones. Porque en estas elecciones, si la izquierda ha logrado mantener sus posiciones, si no se ha producido un desfondamiento peor todavía, si no se ha logrado, si no ha habido una derrota peor todavía, es precisamente porque ha habido una reacción que va más allá de los errores de los líderes o de los dirigentes. Es necesario apelar a la reconstrucción de la izquierda española y de todas las fuerzas democráticas sobre la idea de la República Española. Y si defendemos esa bandera y le damos un contenido social y democrático, con tres ideas muy sencillas: la idea de nuclearnos en torno a un programa social de emergencia que permita hacer frente a los problemas de ahora, hacer frente a la cuestión territorial y a los abusos que se están cometiendo, porque considero clarísimamente un abuso, y quien diga que no son presos políticos miente, son presos políticos. La República Española puso en libertad a los presos políticos, y puso en libertad a Companys, y puso en libertad a Azaña, y puso en libertad a todos aquellos que en el 34 pusieron una bandera muy grande que decía: antes Viena que Berlín, antes luchar que ceder sin lucha, como pasó en el Berlín de Hitler. Porque no olvidemos que en aquella Asturias del 34 fue una Asturias que había acogido a centenares de niños huérfanos, refugiados austriacos, que venían porque tenían a sus padres prisioneros después de la sublevación de los sindicatos en la Viena de enero-febrero de 1934. Entonces, es necesario, es imprescindible reconstruir las filas de la izquierda y de todas las fuerzas democráticas sobre la idea compartida de la República Española, con un programa social, unas vías de solución mediante el diálogo organizado y sincero para reconducir completamente, fuera de la violencia y de los enfrentamientos, la cuestión territorial, y un programa de transición en ese sentido republicano que yo decía antes, para avanzar hacia la República, una República compartida. O construimos una alternativa a la España de los novios de la muerte, o sencillamente aquí no se salva nadie. Ese es el reto que tenemos planteados. Y hay un peligro muy serio, y es que las mismas direcciones de las organizaciones que están tan encantados de conocerse y que consideran que han cosechado un gran triunfo por seguir siendo diputados ahora, y que no están dispuestos a reconducir en absoluto la situación, o neutralizamos ese sentimiento, o somos capaces de reconducir la situación y reorganizarnos bajo la idea de la República, y además ser capaces de trascender las fronteras de partido y organizar y ser capaces de organizar un movimiento republicano potente, donde, si se tiene éxito y se logra, lo que vamos a hacer es lograr atraer a esas organizaciones, porque no se trata de confrontar con ellos, se trata de atraer, pero para eso se necesita que el movimiento republicano se organice y no dependa de quienes no creen en la República, porque eso es lo que nos ha pasado en estas últimas décadas, que hemos dependido de los que no creen en la República, de los que creían que no era posible. Bueno, pues nosotros creemos que sí es posible. Y es posible porque sencillamente lo vemos todos los días: este régimen es más débil de lo que parece. Y tenemos que utilizar esa debilidad para que no caiga sobre nosotros. Porque si este régimen se rompe, la salida, lo más probable es que sea reaccionaria. Para convertir la salida a este régimen en un triunfo, necesitamos organizar la República. Y la República la tenemos que construir nosotros desde abajo. Nadie va a venir
a darnos la república desde arriba. O la construimos desde abajo, o sencillamente lo que habrá será una salida reaccionaria al fin de la ilusión de esta transición falsa que hemos tenido. Esa es la tarea que tenemos planteada. Yo no quiero extenderme más. Lo que sí quisiera era decirles que tengan confianza, porque esto es política, depende de nosotros. En la medida en que depende de nosotros, que depende de los seres humanos, es posible, claro que es posible, por supuesto que sí, pero hay que creer en la República y estar dispuesto a ponerse a su servicio. Nada más, muchas gracias. Se va a Bilbao y es el turno vuestro si queréis intervenir.